Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Muy bienvenidos a compartir la palabra del Señor con nosotros. El día de hoy el mensaje va a estar basado en la tercera bienaventuranza, donde Jesús cita literalmente el Salmo 37:11, que vamos también a mirar más adelante, y nos muestra un aspecto maravilloso, sorprendente acerca de Dios. Nos dice que Dios es manso, que Dios es humilde. Y nos parece sorprendente porque no estamos acostumbrados a conocer a Dios mediante Jesús. Ya la mayoría de los creyentes conoce a Dios directamente a través de la ley y nos ofrece una mirada de Dios, de un Dios iracundo, de un Dios vengativo, de un Dios que está permeado por el carácter de los ángeles en el antiguo pacto. Sin embargo, Jesús fue aquel que dijo que el que le había visto a él conocía realmente al Padre. En Juan 1:18 él dice: nadie ha visto a Dios, el unigénito Hijo, él lo ha dado a conocer. O sea que es Cristo quien nos revela la plenitud del Padre, y Cristo se presenta en humildad y en mansedumbre. Fue Jesús quien dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Recuerden que estamos viendo las bienaventuranzas con un principio, digamos que no se ven así siempre las bienaventuranzas. Estamos mirando las bienaventuranzas como que fueran la revelación del propio Jesús. Decimos Jesús se revela a sí mismo en las bienaventuranzas, da testimonio de su propio carácter y ese carácter lo refleja en sus discípulos, de manera que él puede ver a sus discípulos con la misma identidad de él, y de esa manera él llama macarios, bienaventurados, a aquellos que poseen esta propia identidad y este propio carácter que es propio primeramente del Señor Jesús. Podemos leer nosotros las bienaventuranzas de forma legalista y decir: debemos ser más pobres en espíritu, debemos ser más humildes, debemos ser más justos, más misericordiosos, etcétera. Pero si tú escuchas de esa manera las bienaventuranzas, te vas a centrar en ti mismo, te vas a centrar en tu conducta y pronto serás presa del desánimo, de la frustración, que son los resultados inevitables de todo tipo de religión. Por eso no vemos las bienaventuranzas de forma legalista, sino que entendemos que toda la Escritura está para dar testimonio de una persona, da testimonio de Cristo completamente. La Biblia no nos fue dada para vivir una religión, sino para que abramos los ojos a una verdad maravillosa. Y las bienaventuranzas nos abren los ojos a una verdad magnífica. Y esta verdad es que Jesús, el Hijo de Dios, es el único pobre en espíritu, el único humilde, el único justo, el único misericordioso. Y este ser maravilloso, Cristo el Señor, quien posee todas estas cualidades, ha venido a habitar en nosotros, ha venido a hacer su morada en nosotros, transformándonos completamente. Cuando somos conscientes de esta realidad maravillosa, entonces estos caracteres de Jesús, esta revelación de Cristo comienza a reflejarse en nosotros. Y por eso la mansedumbre aparece ahí en Gálatas capítulo 5 como un fruto del Espíritu. Es decir, que el carácter cristiano no es algo que debamos forzar, no es algo que nace de una voluntad determinada, sino que nace de mirar a Cristo, nace de comprender a Cristo y de comprender el nuevo pacto donde Él ha venido a habitar en nosotros. Cuando somos conscientes de esta realidad maravillosa, entonces se cumple aquello que dice en 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que es maravilloso leer la Biblia de esa manera, para descubrir quién es Cristo, para descubrir lo maravilloso que es la persona de Jesús, que ha venido a habitar en nosotros por su Espíritu. Mientras más claramente vemos la gloria de Jesús, más somos transformados en esa gloria, más podemos manifestar el carácter de Jesús en este mundo. Y mientras más manifestamos su carácter, más descanso tenemos en nuestra alma. Así que te pido que pongas atención a este mensaje que nos va a enseñar a vivir la vida de fe, nos va a enseñar a disfrutar la vida de fe con esta sencilla palabra que es mansedumbre, que es una característica del propio Dios revelada por Cristo y es una característica de todo creyente que recibe la gracia y la verdad
del Evangelio. Así que vamos a aprender esta mañana a vivir en mansedumbre. Vamos al texto del día de hoy, Mateo capítulo 5, verso 5. Lo vamos a poner ahí para que lo leamos todos juntos. Y dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a decir en este mensaje 3 cosas con respecto a la mansedumbre, tratando de definirla y de ver cómo podemos aplicarla a nuestra vida diaria. Y lo primero que vamos a decir es que la mansedumbre es la conciencia del poder de Dios. Cuando pensamos en mansedumbre o cuando hablamos acerca de mansedumbre, se nos viene inmediatamente a la mente esta expresión popular que dice manso pero no menso, ¿verdad? Porque normalmente se asocia la palabra mansedumbre a ser pusilánime, a ser sometido, a ser cobarde, etcétera. Se relaciona la palabra mansedumbre con todas estas cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice que es la mansedumbre. La verdadera mansedumbre que la Biblia expresa es la mansedumbre que Cristo tenía y tiene relación a estar sometido con una autoridad y con un poder fuera de este mundo. Y cuando una persona es realmente mansa y está sometida totalmente a este poder glorioso de Dios, entonces no está sometida ya más a ningún otro poder, a ninguna otra autoridad sobre esta tierra. El sometimiento a Dios, el temor a Dios nos libra de todo otro tipo de temor, de todo otro sometimiento. Entonces decimos que la mansedumbre está vinculada a un poder de Dios, a una confianza a esta autoridad sin límites de Dios. Cuando confiamos que el poder de Dios nos guarda, entonces la ira y la violencia se hacen ya completamente innecesarias. Ya todas las armas en las que podemos confiar carnalmente quedan totalmente inutilizadas y solo ahora contamos con el gran poder de Dios. Definiremos entonces la mansedumbre como la actitud y la acción de no reaccionar violentamente ante una amenaza. Ya la definición de mansedumbre es eso, cuando no se reacciona violentamente frente a una amenaza. Decimos que un animal es manso cuando no reacciona con violencia ante las amenazas, se deja llevar por aquel que él considera que es su mayor autoridad. Las ovejas decimos que son mansas porque no reaccionan violentamente frente a sus amos. Y eso es la base, el fundamento de la mansedumbre, el no reaccionar con ira y el no reaccionar con violencia, que son armas muy humanas que tenemos para defendernos a nosotros mismos. A Jesús lo trataron en muchas ocasiones con gran violencia, lo trataron con ira, sin embargo él siempre puso la fe por delante y actuó dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Vamos a ver que esa es la base de la mansedumbre. Sin embargo, no reaccionar violentamente no significa no reaccionar en absoluto. Más adelante en el Sermón del Monte, Jesús nos da algunas pautas o algunos ejemplos de cómo se reacciona ante la violencia con mansedumbre, de cómo se enfrenta la opresión y la maldad sin la utilización de la ira y sin la utilización de la violencia, sino con mansedumbre. Y la mansedumbre desarma desde sus bases todas las estructuras de opresión y las estructuras de violencia. Jesús nos dio algunos ejemplos que son realmente sorprendentes. Él nos dijo: cuando alguien te golpee una mejilla, ofrece la otra. Cuando te quiten el cinto, ofrece también, dale también la capa. Y cuando te obliguen a llevar carga por 1 milla, llévala 2. En estos 3 ejemplos que Jesús pone más adelante en el Sermón del Monte, en los 3 se presenta una acción injusta hacia nosotros, una acción violenta hacia nosotros que va a generar de forma natural ira, rencor, deseo de venganza y toda clase de emoción negativa dentro de nosotros. Si a cualquiera de nosotros nos golpean una mejilla, si a cualquiera de nosotros nos roban algo que nosotros estimamos lo tenemos muy por estima, o si nos obligan a llevar carga, produciría en nosotros naturalmente una sensación de frustración, nos sentiríamos víctimas de la circunstancia y produciría toda clase de emociones negativas en nosotros. Sin embargo, Jesús nos propone un camino distinto.
Él nos dice, ofrece la otra mejilla. Él nos dice, dale, además de lo que te están quitando, otra cosa. Y cuando te obliguen a llevar carga una milla, llévala dos. Estas tres respuestas son desconcertantes, ¿verdad? Pero no apuntan a que vivamos sometidos o a que nos metamos en una relación tóxica, sino que desarmemos por medio de la mansedumbre toda estructura de opresión y de violencia. Jesús nos enseña de esta manera a salirnos de la posición de víctimas y tomar nuevamente el control con otras reglas. El tomar el control con reglas diferentes desarma a aquel malvado que está ejerciendo la opresión, desarma la maldad de este mundo y quebra los círculos viciosos de violencia que generalmente se dan en este mundo. La victoria sin violencia de Jesús es quizá el mayor ejemplo de mansedumbre. Cristo vence a sus adversarios no usando la violencia, no usando la ira, no usando la venganza, sino que ofreciendo su propia vida en sacrificio. Él permite que la maldad venga, ¿verdad? Que por un momento tome control sobre él y con eso vence totalmente al pecado, a la condenación, a las tinieblas. Cristo es el mayor ejemplo de reaccionar con mansedumbre. Cristo, cuando le estaban golpeando, cuando estaban humillándolo públicamente, confiaba plenamente en el poder de Dios que le sostenía, confiaba plenamente en el poder del Padre que le guardaba y finalmente de esa manera vence a sus oponentes entregando su vida en el proceso. Entonces Jesús nos ofrece, nos muestra un camino distinto de reacción frente a los tiempos difíciles, que no es con armas normales, que no es con armas carnales que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, sino que nos ofrece a usar la mansedumbre, nos ofrece su propio carácter para reaccionar con mansedumbre y hallar descanso para nuestra alma. Entonces dijimos, en primer lugar, la mansedumbre es tener conciencia de ese poder. Necesitamos en todo momento tener conciencia que el poder de Dios nos guarda. Tú y yo hemos recibido el Evangelio de Jesucristo y Pablo dice, ese Evangelio para aquel que cree es poder de Dios. El Evangelio para el incrédulo es locura, es algo que no tiene sentido. Para el creyente, para ti que has creído, es poder de Dios. Y ese poder de Dios te protege, te guarda, te cubre, te inspira. Ese poder de Dios está disponible para ti en todo momento. Así que el primer paso para actuar con mansedumbre es tener conciencia de este poder. Conocer que Dios es todopoderoso, que Él tiene control de todas las cosas y que ese poder está disponible para nosotros, sus hijos, que Él utiliza, que Él ejerce ese poder por medio de nosotros. Jesús, cuando fue alzado al cielo, también nos dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan. Nos está ofreciendo ese poder, nos está diciendo ese poder es para ustedes, les pertenece el poder que les acompañará toda su vida y que finalmente se manifestará en la resurrección de los muertos, el poder que les levantará de la tumba y que les dará vida eterna. Debemos tener plena conciencia que ese poder nos acompaña día a día. Tenemos que tener conciencia de ese poder. Entonces, en primer lugar, tener conciencia del poder de Dios. En segundo lugar, que es muy importante también, es dar espacio al poder de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que conocen, que tienen conciencia del poder de Dios, que hasta pueden citar versículos con respecto al gran poder de Dios, que dicen Dios es grande, Dios es poderoso, que cantan canciones con respecto al poder de Dios, pero en su propia vida, en el caminar diario, cuando viene el conflicto, cuando viene la situación difícil, cuando viene la tentación, actúan inmediatamente con ira, actúan inmediatamente con violencia y no le dan espacio al actuar de ese poder. Es decir, teóricamente saben que el poder de Dios les cubre, pero cuando tienen, ¿verdad?, que actuar en la vida cotidiana, no dan espacio a ese poder. Actúan inmediatamente con ira, actúan con violencia. Y cuando tú actúas con ira humana, con violencia,
no das lugar al poder de Dios. No dejas espacio a que ese poder pueda de alguna manera manifestarse. Cuando tú actúas siguiendo los patrones de tus propios pensamientos, de tus propias ideas, cuando tú consideras que tus ideas son más, que son las mejores de todas, digamos, y siempre actúas siguiendo, ¿verdad? Esas ideas, entonces no vas a dar espacio al poder de Dios. Recordemos que cuando Jesús se sube a la barca de Pedro, Pedro había estado toda la noche sin poder pescar, y le dice en un momento, luego de predicar, Pedro, rema mar adentro y vamos a pescar. La idea de Pedro era no ir. Le dijo, Señor, hemos intentado toda la noche, no vamos a hacerlo. Y si Pedro hubiera insistido en su posición, si Pedro hubiera insistido en que no había que ir de nuevo porque ya se había intentado toda la noche y era una pérdida de tiempo ir nuevamente, ellos estaban ya avanzados en la limpieza de las redes, era volver a ensuciarlas otra vez, era perder horas de sueño, de descanso, etc. Era una muy mala idea para Pedro. Si Pedro se hubiera aferrado a su propia concepción de lo que había que hacer, no le da lugar al poder de Dios y nunca hubiera visto la pesca milagrosa y nunca hubiera conocido al Señor en esa dimensión y nunca se hubiera postrado a sus pies. Sin embargo, en un momento Pedro abandona sus buenas ideas, su experiencia. Pedro se abandona a un poder distinto. Pedro se abandona al poder de las palabras de Jesús y le dice, Señor, yo considero esto mala idea, pero en tus palabras echaré la red. Y cuando él actúa siguiendo la autoridad de otro, cuando él actúa siguiendo por fe las palabras de Cristo, entonces ve el gran milagro que sucede frente a sus ojos, cae rendido a los pies del Señor y comienza su camino como un discípulo. Nuestro caminar como discípulos es confiar en un poder más grande que nuestra inteligencia, es confiar en una sabiduría que nos supera completamente, es tener confianza y someternos a esa autoridad maravillosa del Señor. Así que, como les dije, la mayoría de los creyentes no actúa de esta manera, actúa en un primer momento usando inmediatamente la ira y la violencia. Y no es que sean malos creyentes, ¿ya? Sino que siguen la fuerza de la costumbre. Estamos acostumbrados a reaccionar con ira, estamos acostumbrados a reaccionar con violencia y a usar armas carnales que en el Evangelio ya no tienen ningún significado y ya no son necesarias. Así que vamos a mirar un verso maravilloso que es el versículo que Jesús usa para citar esta bienaventuranza. Jesús, cuando está diciendo bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad, está citando literalmente el Salmo 37. Y vamos a leer ese salmo para poner más contexto y revisar que ahí aparece también esto que estamos conversando. Salmo 37, del verso 7 al 11. Lo vamos a leer todos juntos. Vamos a poner ahí para leerlo. Y vamos a mirar cómo el salmista expresa esto que es la mansedumbre en acción. Y dice así el Salmo 37 del 7 al 11. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos se heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Salmo nos insta a esperar en Dios. Fíjate que dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Esto no significa dejar de actuar en absoluto, sino confiar en primer lugar en el poder y en la bondad de Dios y luego actuar guiado por el Espíritu Santo. Cuando viene el tiempo difícil, el enemigo te va a instar a actuar inmediatamente. Eso es la tentación. Cuando tenemos un desafío por delante, el tentador viene y te va a tentar a actuar inmediatamente. Te va a decir, mira cómo está mal toda esta situación. ¿Qué harás con tu relación matrimonial? ¿Qué harás con ese problema económico? ¿Qué harás con la conducta de tu hijo? El enemigo va a venir a
instarte, a tentarte a actuar inmediatamente ignorando el poder y la bondad de Dios. Él va a desear que actúes inmediatamente para que no des espacio al poder de Dios, para que te olvides que ese poder te sustenta, para que te olvides de la gracia del Señor que trabaja en tu vida por la fe y que actúes sin una gota de mansedumbre. El enemigo va a venir constantemente a instarte a que actúes. Te va a decir, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esta situación? ¿Qué vas a hacer con esto? Y de manera que tu alma se llene completamente de afán y de ansiedad por el futuro. Sin embargo, actuar con mansedumbre, el Espíritu Santo te está enseñando ahora mismo a que cuando venga el desafío, cuando venga el tiempo difícil, cuando venga el tiempo de tentación, lo primero es guardarnos en esa confianza en la bondad y en la autoridad de Dios. Es confiar en el poder bondadoso de Dios hacia nosotros. Antes de cualquier acción, antes de pensar en actuar, debemos cobijarnos bajo ese poder. Debemos tener conciencia de ese poder, conciencia del Evangelio que nos cubre, que nos transforma, volver a nuestra posición, a nuestro centro. A veces las circunstancias nos sacan del centro, hacen que nuestra alma se mueva de un lado hacia otro. Antes de actuar hay que centrarse, hay que entender y tener conciencia nuevamente del poder bondadoso de Dios que nos cubre y luego actuar bajo la guía del Espíritu Santo. Evitar la ira, evitar la violencia. De esa manera damos lugar al poder de Dios. Damos lugar a que Dios trabaje y permitimos que por la fe la gracia obre a nuestro favor y podamos salir victoriosos de toda situación. Si caemos en la tentación del enemigo que nos insta a actuar inmediatamente y actuamos ignorando el poder de Dios, actuamos ignorando el Evangelio que ha sido depositado en nuestros corazones, vamos a sucumbir frente a la prueba y no hallaremos descanso para nuestra alma, sino todo lo contrario. Lo único que hallaremos es enfermedad, lo único que hallaremos es llenar de toxicidad nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Todo se volverá oscuro y se nublará completamente nuestra visión de Cristo Jesús. Así que ser manso es equivalente a vivir en el reposo de Dios. Y vivir en el reposo de Dios, como les dije anteriormente, no significa no actuar, sino actuar bajo la guía del Espíritu Santo, sino actuar bajo la dirección de Dios que nos guía en todo tiempo. El Señor no solo te guía en los tiempos difíciles, en los tiempos malos, sino también en los tiempos buenos, en los tiempos de prosperidad, en los tiempos donde parece que todo va bien. Ahí el Espíritu Santo también está guiando, también está dirigiendo tu vida, también está susurrando a tu corazón para que sepas cuáles son las mejores decisiones que debes tomar, cuál es el siguiente paso que debes tomar, y eso lo debes hacer con mansedumbre. El Señor te invita a actuar con una actitud mansa. Eso es confiando, teniendo conciencia del poder de Dios y dejando actuar el poder de Dios en cada etapa, en cada paso que des en este mundo. Para actuar de esta manera, para actuar con mansedumbre, es necesario desechar completamente la ira, el enojo y la violencia. Es necesario renunciar al uso de estas armas, lo dice el Salmo que acabábamos de leer, desecha, dice el Salmo, completamente la ira, desecha completamente la violencia. Renunciar a las armas carnales para tomar las armas espirituales del Evangelio, que Pablo describe poéticamente en Efesios capítulo 6 con la forma de una armadura, ¿verdad? Debemos tener conciencia y luchar con las armas de la luz, con las armas del Evangelio de Jesucristo que descansan en ese poder bendito que nos ha sido otorgado. Así que vimos que en primer lugar debíamos tener conciencia del poder de Dios. En segundo lugar, debíamos dejar espacio para que el poder de Dios actuara, ya renunciando a nuestras propias armas carnales como la ira, como la violencia, entendiendo que ese poder supera nuestros razonamientos. Eso significa muchas veces renunciar a nuestra propia sabiduría, a nuestras propias buenas opiniones y dejando que el Señor
actúe según su sabiduría y dejarnos guiar por el Espíritu Santo en todo tiempo. Y hay un tercer paso que significa la mansedumbre. Hay un tercer paso en este actuar mansamente, que es el que más disfrutamos, que es el resultado, podríamos decir, de la mansedumbre, que es el descanso de nuestra alma. En tercer lugar, vamos a decir, mansedumbre es descansar en ese poder que actúa por nosotros. Mansedumbre es descansar y disfrutar el poder de Dios. Y vamos a leer este texto de Mateo capítulo 11, donde Jesús directamente nos pide que lo imitemos en eso. Ya sabemos que la vida cristiana es un proceso de ser como Cristo, ¿verdad? De ser transformados a su misma imagen. Sin embargo, aquí Jesús directamente nos dice, en esto, en cuanto a la mansedumbre, imítenme, sean como yo. Les digo que actúen con mansedumbre para que hayan descanso en su alma, para que encuentren esa paz que Él desea darnos. Él desea que vivamos continuamente con paz en nuestro corazón, con paz en nuestra alma. Y esta paz la encontramos viviendo una vida de mansedumbre. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Todos juntos, lo vamos a poner ahí. Dice lo siguiente: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está invitando a todos los cargados y cansados a que vayan a Él a fin de que disfruten de descanso, a fin de que disfruten de una tierra eterna de reposo. ¿Y cómo se obtiene este descanso? Jesús dice tomando mi yugo, es decir, descansamos tomando el yugo de Jesús. Él dice, lleven mi yugo sobre ustedes. El yugo es una pieza de madera que une a dos animales para que trabajen en colaboración. Ya generalmente se usan los bueyes, ¿verdad? Se enyugan dos para que se sumen las fuerzas de ambos y puedan trabajar uniendo la fuerza, uniendo el poder de dos, digamos, animales. Ahora, ¿cuál es el yugo de Jesús? Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Con quién está enyugado Jesús? Jesús, cuando dice, lleven mi yugo, significa que Jesús está trabajando con otro, que Jesús no está trabajando solo. Él está diciendo, cuando dice que tiene un yugo, que no trabaja por su propia cuenta, que no trabaja solo con sus fuerzas, que hay otro, pero ese otro es invisible, porque vemos solo a Jesús trabajando, pero Jesús nos está diciendo que tiene un yugo. ¿Con quién está enyugado Jesús? Está enyugado con el Padre. Por eso Jesús dice, todo lo que yo hago es porque el Padre me lo muestra, todo lo que digo es lo que el Padre me está diciendo, vengo a hacer la voluntad del Padre. Él estaba totalmente enyugado con el Padre. El Padre y Jesús eran uno solo para llevar a cabo la salvación de la humanidad. Estaban totalmente unidos. Jesús era un colaborador del poder del Padre que actuaba poderosamente en él. Y lo mismo dice luego el apóstol Pablo. Dice, somos colaboradores de Dios. Y el apóstol Pablo también dice que no actuaba él en sus fuerzas, sino que actuaba en él el gran poder de Dios, que Pablo dice, actúa poderosamente en mí. Entonces Jesús está enyugado con el Padre, trabaja en colaboración con el gran poder de Dios, y eso es lo que nos está enseñando a nosotros. Lleven mi yugo sobre ustedes. Eso quiere decir, no trabajen solos, no caminen en esta vida usando solo sus fuerzas, usando solo el poder de su carne, el poder de sus emociones, el poder de sus razonamientos, sino que enyúguense conmigo, enyúguense con Dios, enyúguense con el Padre, sean uno con Él, y que el poder de Dios opere ahora también poderosamente en ustedes. Así como Jesús estaba enyugado con el Padre, así nos dice también, tomen mi yugo sobre ustedes. Es decir, también ustedes ahora caminen con el poder de Dios, trabajen por el poder de Dios. Jesús por eso no confiaba en las armas de este mundo. Cuando venían a atacarlo, cuando lo estaban ofendiendo, cuando estaba en toda clase de situación difícil,
Él no confiaba en las armas del mundo. Por eso no actuaba con violencia, con ira, no planeaba venganzas en contra de sus oponentes, sino que actuaba plenamente en un poder que le sostenía, en un poder que provenía de aquel con quien estaba enyugado. Él sabía que ese poder podía mucho más que él, ¿verdad? En relación, si nosotros nos enyugamos con Dios, nuestro poder queda hecho nada. Nuestro poder queda totalmente disminuido, opacado y queda en nada frente al infinito poder de Dios. Por eso enyugarse con Dios significa descansar totalmente, descansar plenamente. Si nos enyugáramos con alguien que tiene nuestra misma fuerza, entonces restaríamos, ¿verdad? Utilizaríamos la mitad de la fuerza para hacer el mismo trabajo porque se partiría en dos. Pero nos vamos a enyugar con aquel que es todopoderoso. Por tanto, nuestras fuerzas ya no se requieren, nuestras fuerzas ya no son requeridas. Por eso el Señor Jesús está diciendo, enyúguense, tomen mi yugo sobre ustedes y hallen descanso para sus almas, porque ahora su fuerza ya no se necesita. Ahora el poder de Dios va a actuar en ustedes. Ahora las fuerzas de Dios, la inspiración de Dios va a actuar en ustedes. No necesitas desgastarte continuamente en tus pensamientos, ¿verdad? Planificando. Debes confiar en el poder de Dios. Cualquier planificación que hagas a futuro, pide al Señor la inspiración. Él sabe lo que ha de venir y te revela lo que ha de venir. Por tanto, trabajos que para gente de este mundo es muy difícil, complicada y desgastante, para ti fluye de manera natural de tu interior, de tu relación con Dios, porque estás enyugado con aquel que es todopoderoso, estás enyugado con aquel que es omnisciente, estás enyugado con aquel que tiene toda paciencia y todo control en todo el universo entero. Te has enyugado para trabajar con Dios. Lleven mi yugo sobre ustedes y hallen descanso para su alma. Es el deseo de Jesús. Jesús desea que descanses. Jesús desea que lleves una vida viendo, siendo testigo del gran poder de Dios operar en tu vida, a cada instante, a cada circunstancia, en cada situación, cada prueba que vivas en este mundo, cada situación difícil, cada situación, digamos, desafiante que viene para el futuro. Es una nueva oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Pero tú no lo opaques actuando en primer lugar con ira, con violencia. No actúes en primer lugar olvidándote de la gracia que ha sido depositada en tu espíritu, sino que, como vimos haciendo un resumen del mensaje, ser manso significa, en primer lugar, tener conciencia del gran poder de Dios. En segundo lugar, renunciar a las armas carnales para darle espacio a ese poder para que trabaje. Y en tercer lugar, descansar y disfrutar de ese gran poder de Dios. El resultado de todo esto, ¿verdad?, no es otro sino que el descanso, la paz en tu alma, la quietud, el sosiego, el confort de las emociones, ¿verdad? Porque sabemos que aquel que nos sostiene, nos defiende en cada situación, está con nosotros y nunca nos abandona. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya no es la violencia la que conquista la tierra, ya no es la ira ni ningún arma carnal quien busca conquistar el mundo, sino que ahora los mansos heredarán la tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la afirmó sobre los ríos, Él, ¿verdad?, la constituyó sobre los mares. De Él son todas las cosas, a Él pertenece el universo entero. Y a ese, a quien pertenece todo, es tu Padre. Es quien te ama, quien te protege, quien se entregó a sí mismo para bendecirte, para salvarte y para darte bienaventuranza. Mi amado, eres bienaventurado, eres bienaventurada. Actúa con esa mansedumbre que fue depositada en tu corazón por Cristo Jesús, por su Espíritu. No digas yo no soy manso, porque ninguno es manso en su forma natural. Es un fruto del Espíritu, es un fruto de que el Espíritu ha ido a morar en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Reconoce que Jesús ha venido a morar en tu corazón y que su mansedumbre en cada paso que des en este mundo se manifieste en tu corazón y que vivas en la tierra del reposo. Vamos a orar al Señor para tener paz en el corazón, para que de aquí en adelante, en todo lo que tengamos que actuar, que decidir, lo hagamos
con mansedumbre, poniendo la fe por delante, siendo guiados por el Espíritu Santo y teniendo descanso en el corazón. Vamos a orar al Señor. Dale gracias a Cristo, dale gracias a Jesús, porque Él viene para inspirarte poderosamente, como un afluente. Vienen las gracias y las riquezas de Dios sobre tu corazón cuando le permites, ¿verdad?, derramarlas en ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú nos diste las bienaventuranzas para mostrarte y revelarte a ti mismo. Gracias, Padre, por la mansedumbre que has depositado en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque dijiste: bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Señor, bendiga a los santos, bendiga a cada uno de los que oyó el mensaje, Señor. Padre, reciban ahora, Señor, la revelación de Cristo como el ser humilde, como aquel que es manso y humilde de corazón. Señor, que puedan recibir esa mansedumbre y hallar descanso en el alma. Señor, trae la paz, el sosiego, Señor, la fe en el corazón de cada uno de mis hermanos, que de aquí en adelante ya nunca más actúen, Señor, por la ira, la violencia, la venganza, Señor, sino que puedan actuar siendo guiados por tu Espíritu, siendo guiados por la fe del Hijo de Dios, siendo, Señor, guiados e inspirados por ti en cada momento. Sabemos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.